Ecuador. A pesar de ser un territorio relativamente pequeño, es un país rico en culturas, leyendas y folclore. Las actividades típicas ecuatorianas toman diversas formas de acuerdo a el área, la ciudad e incluso los edificios a los que son asociados, es por ello que el turismo en Ecuador tiene una gran acogida. La historia de Cantuña es una leyenda popular en Quito y es parte de la cultura, de la identidad y de la tradición de Ecuador. La leyenda cuenta la historia de un arquitecto y constructor que hizo un trato con el diablo. A unas 2 cuadras del centro de Quito se encuentra la Plaza de San Francisco, una plaza popular, amplia y bien iluminada, con palomas y paseantes, visitada por todo aquel que quiera tomar una buena taza de café al aire libre. El lado occidental de la plaza está ocupado por la hermosa Catedral de San Francisco, un enorme edificio de piedra y una de las primeras iglesias construidas en Quito. Un sitio popular aún hoy para que los lugareños vayan a misa. Dentro de la catedral hay un convento y un atrio, precisamente el motivo de la historia de Cantuña. Cuenta la leyenda que Cantuña fue un constructor y arquitecto nativo de gran talento. Fue contratado por los franciscanos en los albores de la época colonial. La construcción de la catedral tardó más de 100 años y fue terminada en 1680, para diseñar y construir el atrio. Aunque trabajó con dedicación, el avance de los trabajos fue lento y pronto fue evidente que no terminaría el proyecto a tiempo. Cantuña quería terminar el trabajo según lo acordado, ya que no le pagarían nada si el proyecto no estaba listo en la fecha pactada. Incluso en algunas versiones de la leyenda se afirma que Cantuña iría a la cárcel si el atrio no se completaba a tiempo. Justo cuando Cantuña comenzaba a desesperarse al ver que el plazo para entregar el atrio llegaba a su fin y no lo podría terminar a tiempo, el diablo se le apareció repentinamente en una nube de humo y le ofreció un trato. El diablo terminaría el trabajo durante la noche y el atrio estaría listo a tiempo. A cambio, Cantuña le entregaría su alma. Cantuña, en su desesperación, aceptó el trato y el diablo llamó a una nutrida cuadrilla de demonios obreros que pasaron toda la noche construyendo el atrio. Cantuña estaba satisfecho con el trabajo que estaba haciendo el diablo, pero comenzó a arrepentirse del trato que había hecho. Cuando el diablo no estaba prestando atención, Cantuña se inclinó, sacó una piedra de una de las paredes y la escondió. Al amanecer del día siguiente, el momento pactado con los franciscanos para entregar el atrio, el diablo exigió airadamente su pago. Cantuña le mostró que faltaba una piedra y por lo tanto, dado que el diablo no había cumplido cabalmente con su parte del pacto, el contrato era nulo. Engañando y enfurecido, el diablo desapareció en una nube de humo. La dama tapada es el personaje principal de esta típica leyenda guayaquileña. Según las historias contadas por varios ciudadanos, los sucesos se presentan alrededor de la medianoche y la experiencia es vivida únicamente por hombres mujeriegos que caminan solos por las calles de Guayaquil. Una misteriosa pero irresistible mujer aparece caminando cerca del solitario caballero. Nadie puede resistir seguir a esta dama, de esbelta figura y cautivadora forma de andar. Aparenta ser una seductora y elegante joven, que está rodeada de una suave y dulce fragancia de jazmines y violetas. Con cada paso el aroma embriagaba a su víctima. Los hombres que la ven, pueden observar su hermoso y negro vestido, pero no puede mirar su rostro porque está tapado por un delicado y oscuro velo. Aunque él quiera acercarse con paso rápido, o mantenga un paso lento y tímido, la distancia entre los dos no cambia. De esta forma la dama consigue que todos los hombres la sigan, sin importarles el camino que deban atravesar. Después de un tiempo, son conducidos a un oscuro callejón, una quebrada o cualquier lugar apartado. Es allí cuando la mujer voltea y muestra su rostro. Detrás del velo se encuentra un cadáver en estado de descomposición. Esta impresión hace que los hombres mueran de forma extraña, algunos tienen convulsiones causadas por el impacto, otros se paralizaban de terror, muchos desaparecieron y no se supo más de ellos y muy pocos consiguieron escapar. Al parecer el origen de la leyenda de la dama tapada no se conoce con exactitud, pero muchos afirman que la misteriosa joven es el alma de una chiquilla que tuvo que dedicarse a ser de dama de compañía y fue asesinada por uno de sus clientes. Por este motivo su espíritu busca venganza en las noches solitarias de Guayaquil. La silla del cementerio.
El amor de Elizabeth y Joseph, extranjeros que, ante la repentina muerte de ella, protagonizaron una historia de amor eterno. Él se negó a salir del país y vivió en Riobamba hasta el final de sus días junto a la tumba de su amada. Los panteones o cementerios son lugares en los que la vida y la muerte se mezclan. Decimos esto porque cada vez que se entierra a una persona, sus dolientes acuden a darle el último adiós. Por su parte, algunos autores de leyendas ecuatorianas de terror aseveran que en este lugar hay miles de historias que merecen ser contadas. Esto, analizándolo desde un cierto punto de vista es verdad, ya que, si las lápidas pudieran hablar seguramente nos contarían crónicas fantásticas de fantasmas o entes que se aparecen a mitad de la noche. Ahora bien, alejándonos un poco de las historias de miedo, les quisiera compartir esta crónica que más que otra cosa es una historia de amor. Se trataba de un matrimonio que por azares del destino había arribado a la ciudad de Riobamba a fines del siglo XIX. Eran dos seres que compartían todos sus gustos y aficiones, pero lo que más les complacía era llevar a cabo acciones que desencadenaran en el bien social. Nadie pudo imaginar la tragedia que estaba por sufrir aquella pareja. Y es que Elizabeth, así se llamaba la mujer del matrimonio, enfermó repentinamente y luego de luchar varios meses contra una desconocida enfermedad, murió. Mientras tanto, su esposo Joseph se quedó con el alma destrozada. Lo peor es que no podía sacar la imagen de ella de su mente. El hombre pasaba día y noche abrazado a la lápida de su mujer. Algo que no hemos mencionado hasta este momento es que ambos eran extranjeros y, por lo tanto, tenían un plazo de estancia máximo dentro del territorio ecuatoriano. Sin embargo, cuando este se cumplió, Joseph se negó rotundamente a dejar sola la tumba de su esposa, pues decía que en su país de origen ya no le quedaba nadie. Las autoridades se compadecieron de él y dejaron que la siguiera visitando en el cementerio de forma regular. Así, cualquiera que visitara Panteón, podía ver a aquel hombre sentado en una silla, junto a ella. Había veces en las que ambos conversaban, otras tantas se le leía poemas de su libro favorito. Luego de varios años Joseph murió y fue sepultado por la propia gente del cementerio al lado de su esposa. Por último, los sepultureros decidieron colocar por siempre una silla, como un fiel recordatorio de que el amor verdadero, y sobre todo eterno, existe. Esto ha sido algunos de los muchos mitos y leyendas de Ecuador. Dale like si te gustó y suscríbete para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.